Bien, muy buenas noches a todas las personas presentes que se están conectando. Vamos a empezar en unos minutos. Vamos a dar unos 2, 3 minutos más para que vayan ingresando más personas. Bien, le damos la bienvenida a todos. Darles la bienvenida a las personas que se están conectando. En un minuto estamos empezando. Muy bien, ya empezamos. Tenemos personas ya conectadas en sala. En primer lugar, agradecerles su participación y darles la bienvenida a nombre de Costus Educa al webinar Gestión de Riesgos en Proyecto de Infraestructura. Como mencioné, este es un evento de nuestro ciclo de webinars de la construcción. Este webinar estará a cargo del profesor Eric Prince, quien es ingeniero civil graduado de la Universidad Nacional de Ingeniería, con especialización en gestión de la construcción y control de costos, además de formación en BIM y PMI. Estudios de maestría en dirección de operaciones en Centrum La Católica. Cuentan con más de 14 años de experiencia en la gestión y control de proyectos de infraestructura, edificaciones y minería, aplicando metodologías como Lean Construction, BIM y las Planner System. Es especialista en gestión de proyectos, riesgos e ingeniería de valor y actualmente lidera la PMO de un proyecto de infraestructura bajo el esquema de obras por impuestos. Bien, no estamos activando cámaras hoy, pero sí el chat y micrófonos para que puedan participar y realizar sus consultas durante la sesión de hoy. Los dejo con el profesor Eric para empezar su presentación. Ya podemos iniciar, Eric. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos.
Espero que se encuentren muy bien. Agradeciendo la invitación por estar aquí en esta noche y poder compartir un poco del proyecto donde me encuentro y de la misma manera darle algunos alcances y recomendaciones. Eh, ¿Cómo está? Muy buenas noches, Ernesto. Voy a compartir mi pantalla. Ok, bien, lo que vamos a conversar hoy es acerca de un ciclo de experiencias que he tenido desde mi incorporación a este proyecto que se encuentra en Loreto, en Iquitos. Es así que se han presentado varios eventos que me gustaría compartirlos, los he estructurado y a la fecha de hoy, que estamos próximos a arrancar la ejecución, ha habido prácticamente casi 2 semanas de planificación. Y lo curioso es que no han sido 2 semanas porque nos las han dado y diciendo, oye, tienen 2 meses para planificar, no, debido a aspectos burocráticos, aspectos de expedientes y sobre todo mucho tema político, hemos tenido que recién parar un poco, pero creo que eso fue un regalo que nos dieron tener un tiempo suficiente para planificar. No obstante, llega un momento en que nada es perfecto. Puedes tener este tiempo para planificar, pero se te va gente. Uno, porque se presentan propuestas mejores para ellos, u otros están cansados de esperar. Un poco la idiosincrasia del peruano dice, no, quiero más tiempo para planificar. Se alarga el tiempo, no, pero ya quiero ejecutar y me voy a otro lugar. Así que no es todo perfecto. A ver, eh, muchos de ustedes seguro están trabajando en la costa, otros en la sierra y algunos también en la selva. Yo actualmente me encuentro en la selva y Quito ya prácticamente viviendo acá, sin bajadas y con factores que la verdad están haciendo un poco complicado la gestión del proyecto. Y para ello, igual, no significa que no se va a hacer, siempre hay soluciones, siempre hay propuestas. Pero para ello he estructurado esta charla, que dura 1 hora, en 5 componentes, de las cuales no va a haber mucha teoría, sino va a ser más que todo casuística y descriptivo. Igual, yo encantado, si alguien ha trabajado o está trabajando en la selva, compartir conmigo las experiencias, o en otro lugar igual, yo encantado de poder escucharlos. ¿Ok? Bien, ustedes ahorita ven la presentación y hay 5 aspectos fundamentales que vamos a tocar. Primero, les voy a explicar el contexto, el objetivo, el alcance del proyecto. No voy a dar nombres porque el proyecto está activo y tampoco no quiero perjudicar a algunas personas, pero vamos a hablar de aspectos generales. Luego vamos a irnos un poco más a los riesgos, lo que hemos podido identificar, cómo nos está afectando y cuáles son las propuestas de remediación o las propuestas de mitigación. Vamos a evaluarlo porque si bien tenemos muchos factores, entre ellos los climatológicos, como también los logísticos, a todos no le podemos dar la misma importancia. Entonces, de acuerdo al criterio que ha tomado el equipo, hemos decidido dar prioridad a algunos y a otros no. Y esto no va a responder a una teoría como tal, sino a la situación del proyecto en la cual estoy. Por último, bueno, penúltimo, vamos a ver cómo hemos establecido un plan de monitoreo y control, ¿ok? Cosas que control implica internamente, cosas que nosotros podemos manejar, y otro tipo de control, aquello que ya no depende de nosotros, sino son aspectos externos, y cómo nosotros podemos por ahí ver un tema de costos, un tema de ampliación de plazos o mejorar la ingeniería. Y por último, hasta la fecha de hoy, comentarles las lecciones aprendidas para que ustedes tengan una idea, en caso se presente una situación similar, cómo la puedan asumir o también me puedan dar consejos. A ver, ¿alguien de ustedes me gustaría saber si han trabajado o están trabajando en la selva? ¿Nadie? Ucalpa.
Pichanaki, Andoas, vale. Miren, a ver, tengo un mensaje en el chat. ¿Cómo están? Buenas noches. Hace tiempo trabajé en Pucallpa. Buenísimo. Me gusta Pucallpa. También estuve ahí un tiempito. Ahí sí hay carretera. O sea, las cosas llegan. Bueno, si es que hay un huaico o han tomado la carretera, no. Pero les voy a contar que yo estoy en una isla. O sea, Iquitos es una isla. Y aquí solamente hay dos maneras de llegar. Por lancha, los Henrys o son unas pequeñas plataformas donde traen mercancía. Y otro es por avión, con los Atonón, ¿no? O los aviones comerciales en las cuales es más caro y no puedes traer muchas cosas. Bien, la cosa es que aquí se está desarrollando un proyecto de infraestructura de casi 100 millones de soles y es un proyecto no concéntrico, o sea, no es un centro comercial, no es un hospital, no es un tecnológico, sino es un proyecto longitudinal. Estamos hablando de muchos proyectos de edificación, proyectos de tendido, proyectos de instalaciones, proyectos electrónicos, y siempre estos proyectos van de la mano con la difusión. Así que como que tenemos tres equipos, ¿ya? Tenemos el equipo de los ingenieros, de los arquitectos, tenemos el equipo de los electrónicos, que es como que un componente, aquí le llamamos componente, y por último tenemos a la gente de marketing y difusión que se encargan de mostrar al público y a la población sobre todo lo que se está trabajando, se va a trabajar y lo que se trabajó. Así que nosotros tenemos un plazo. Es un plazo que está estimado en más de un año, pero ustedes saben que nosotros no nos podemos regir ese plazo estrictamente, sino que hablamos de un cronograma meta. Eh, y para que ustedes puedan tener idea de lo que es un cronograma meta, porque aquí hay algunos profesionales que no lo sabían, incluso extranjeros están trabajando aquí con nosotros, es que nosotros para poder combatir esa variabilidad de las lluvias, de las crecidas, de los problemas logísticos, de algunas situaciones políticas, burocráticas o, sin ir muy lejos, la extorsión, siempre tenemos que ir un poco antes o entregar el proyecto con unos días, semanas o algún par de meses antes. Y siempre aplicamos lo que es la regla del 10%. Si mi proyecto es de 16 meses, la regla del 10% hace que yo lo tenga que planear entre 13 o 14 meses, entregar el proyecto. Bueno, hemos hecho lo mismo y hemos decidido entregar esto en 10 meses más 2 meses más, que implica lo que es un componente netamente electrónico. Ahora, nos regimos bajo obras por impuesto, muy distinto a contrataciones del Estado. Tiene sus propias características, tiene sus propias cláusulas, y aquí trabajamos bajo consorcio. Hay un financista, hay un consorcio supervisor y hay un consorcio ejecutor. No obstante, ustedes también deben saber, y si no lo saben, por más que nosotros seamos un consorcio ejecutor, no somos especialistas en todas las áreas. Nosotros no construimos o ensamblamos ascensores, o no nos dedicamos a actividades muy especializadas como ciertos elementos o componentes. Así que se suele subcontratar. No obstante, no podemos tener un contratista general, no se nos permite. Incluso le diría yo que hasta las implicancias de los correos que nosotros enviamos deben ser dirigidos a un mismo dominio. Si me llamo Pepito Sac, no puedo estar haciendo transferencia, información, comunicación a don Jorgito Sac, porque al final es como a una auditoría. O sea, es un tema burocrático y muy complejo que a veces te absorbe la parte operativa, la parte estratégica, más estás liado con los aspectos legales, normativos, para que estos se puedan cumplir. El staff arranca simplemente con el residente, que tiene que ser, pues ya fue aprobado, con los especialistas, y hay una gerencia de proyectos, pero hay algo que no concibe estos modelos tipo OXI, que es el PMO. El PMO es una decisión interna de la empresa
y a decisión de la gerencia de proyectos, porque proyectos de tal envergadura, con una proyección a tener 40 profesionales en staff y cierto grado de complejidad, no del aspecto técnico tal vez, pero sí del aspecto social y climatológico y logístico, hace que la PMO sea de suma importancia, pero esta se maneja de manera interna y lamentablemente a veces no es costeado en los gastos generales, sino que se asume como una inversión que la empresa lo va a asumir como tal para que esta área o quien lidera esta área pueda asesorar a la gerencia de proyecto, pueda establecer mecanismos de gestión eficiente al equipo de proyecto y a los subcontratistas especialistas que lleguen se les puede implementar un sistema de gestión como herramientas Lean o las Planner System, cosa que aquí tampoco no lo conocen. Así que lo que para muchos en Lima, y lo digo en Lima porque estoy muy lejos de Lima, es algo común, como un Last Planner, un Look Ahead, el Project Management, aquí no lo es. Entonces, los riesgos de incumplir tal vez con los plazos o de construir de manera eficiente son mayores. Y es ahí que el PMO, como inversión privada, que no está estipulado en los gastos generales, o no formamos parte del organigrama, o no formamos parte de lo que se ha presentado como expediente al GORE, el gobierno regional, está presente. Y por eso que estoy aquí. Pero eso es un punto y es una buena decisión que al final va a traer resultados. Yo creo que sí, va a traer muchos resultados. Ahora, cuando son obras por impuestos, ustedes sabrán que la empresa que se beneficia no es una empresa constructora. Hay muchas obras por impuestos hechas por el Banco de Crédito, por ejemplo, o de otras empresas cuyo rubro es distinto a la construcción. Hacen o desarrollan un consorcio que en cierta forma contrata a especialistas de la construcción con la capacidad técnica de desarrollar proyectos. Pero ¿sabes cuál es el riesgo que se presenta en esta situación? Es que muchas veces el soporte no está preparado para la ejecución de una obra, desde el aspecto logístico, del aspecto recurso humano, desde el aspecto de administración de contratos. Entonces, este equipo que no es parte del staff de obra, sino que es parte de oficina principal, allá en Lima, allá en Arequipa o allá en Trujillo, hace que se tenga que adaptar en un plazo corto, que a lo mucho puede ser 2 meses. O sea, en 2 meses tú tienes que tener un staff con capacidad de respuesta logístico, administrativo y de recursos, de gestión de recursos humanos, que pueda abastecer al staff de obra, desde aspectos insumos, materiales o la gestión ágil como tal. Entonces, esos aspectos técnicos nosotros tenemos que ir mapeándolo. ¿Por qué? Porque desde el primer día nosotros ya nos enfrentamos a temas naturales, que son factores exógenos. ¿Cuáles son? El clima, sobre todo el clima. Cuando queremos hacer excavaciones, que aquí vamos a tener un alto grado de movimiento de tierras, no solamente en un solo punto, tenemos en todos los distritos, en lugares alejados, y sobre todo en zonas pantanosas, vamos a desarrollar diferentes tipos de cimentación. Y acá el tipo de suelo es muy distinto al de la costa. Y arcilla, hay un prácticamente pantano, y la lluvia hace que se dificulten los trabajos hasta tal grado, en algunos casos, parar también cuando hay tormentas. Entonces, esto es algo que en ciudades costeras en muchos casos no se ve. Y eso tenemos que contemplarlo cuando hacemos un cronograma meta, porque el cronograma general de obra prácticamente te absorbe todo, porque tú piensas a puro buffer. Pero cuando hacemos un meta, no solamente nos basamos en los rendimientos, sino nos basamos en los riesgos exógenos que puedan incurrir, como también los endógenos. Y para ellos estimar esos tiempos, porque no podemos precisar cálculos. O sea, aquí te puede llover un lunes o un martes, aquí te puede llover en la mañana y en la tarde, aquí te puede llover en el día menos pensado, que puede ser una garúa, que puede ser una lluvia torrencial. Es difícil. Que se puede conocer, por ejemplo, que en junio ya empieza verano, en agosto ya es más intenso, pero también en algunas fechas el nivel del agua baja y ya las lanchas no pueden salir.
Por lo que esa logística, mira, el tema de las presías o el tema del bajo caudal del río, de los ríos del Amazonas, puede afectar de algo normal de 15 días desde Puerto, desde Pucallpa, por ejemplo, sumado a los 2 días o 3 días que cuesta trasladar las estructuras metálicas, ascensores, equipamiento y demás, 2 días, 3 días, entonces estamos hablando prácticamente de 17, 18 días como mínimo en circunstancias beneficiosas que podemos tener abastecimiento. Por lo que el tema técnico prácticamente no es el problema aquí. O sea, la construcción, aparte de otro riesgo que es la mano de obra capacitada, no es el enfoque principal, sino más bien es la logística dependiendo de situaciones climatológicas. Ahora, sumado a ello, eh, cuando nosotros llegamos aquí, detectamos que el personal que queríamos contratar, personal local, no estaba capacitado o no tenía las prácticas basadas en las exigencias que nosotros íbamos a implementar. Aquí no hay muchas obras. Si se dan cuenta que una obra de esta envergadura es una cada año o dos cada año. Ahorita se están haciendo 3 obras grandes, un hospital, un tecnológico y esta obra que es en la que yo pertenezco. Pero además son casas, son pequeñas remodelaciones, temas donde no vas a tener una supervisión, no vas a tener un sistema de gestión. Y generalmente las personas que han trabajado, por ejemplo, en el mall de Iquitos o en el hospital, o se han ido a Lima o se los han jalado a otras ciudades donde están desarrollando proyectos grandes. Por lo cual aquí tenemos un déficit de mano de obra calificada. Entonces ese es otro riesgo porque te afecta la productividad. Sin ir muy lejos, estamos desarrollando provisionales en una casa que hemos alquilado, donde tenemos que armar lo que es el centro de comando. Hay una cuestión acá. ¿Se me escucha muy bajo, me dicen? ¿O se me escucha bien? Y yo te escucho bien, Eric. No sé si hay Sí, problemas, sí. debe ser por el internet. Ok, debe ser por internet, pero igual me voy a acercar un poquito más el micro. Igual, aquí también otro riesgo que es el tema de comunicación, yo le voy a decir. Se le estoy dando un montón de tips de lo que estamos pasando. El personal de obra no tiene no está calificada o no ha tenido el suficiente entrenamiento, sobre todo en los acabados. Estamos teniendo problemas con la habilitación de nuestras oficinas porque tenemos que hacer divisiones para las diferentes áreas que va a haber: compras, legal, el área técnica, el área de tecnológico y electrónica. ¿Ok? Y vemos los detalles, por ejemplo, del drywall, la verticalidad, vemos cómo instalan las puertas, o sea, cosas tan simples de personas o de empresas pequeñas o medianas, yo diría, que supuestamente van a entrar a las obras u obras mayores, porque tenemos más de como 11 edificaciones aquí por hacer, cada uno de diferente tamaño, y decimos, para nuestras exigencias de calidad, de control, no pasan la valla. Por lo que se está planteando traer maestros de obra de Lima con 2 operarios de Lima y el resto de la gente que sea local. Al menos tenemos una guía y tenemos personas que van a ir avanzando y entrenando al resto del equipo. No obstante, eso hace que los gastos, o sea, los costos incurridos se empiecen a elevar porque traer gente de Lima implica viáticos, hospedaje y bajadas. O sea, nadie te va a aceptar quedarte a vivir acá. Por otro lado, los contratistas no están acostumbrados a que se les supervise. Imagínense que si a las justas están lidiando con la calidad de verticalidad de un drywall, yo vengo y le implemento las planner.
le implemento gestión de riesgos, o le implemento valor ganado, o le digo, ¿saben qué? Tienen que hacer resultado operativo. Cosas que tal vez para muchos de nosotros es el pan de cada día, acá no. Entonces, uno dirá, no, pero la gente tiene que dominar, la gente tiene que aprender. Es que la situación es distinta. Aquí el tiempo está corriendo y en cierto modo hasta la gerencia de proyecto lo ve contraproducente generar un sistema muy complejo de gestión. Por lo que tenemos que hacer, por ejemplo, un Last Planner modificado, más ágil, un sistema de control de costos más liviano para las subcontratistas. Pero en el caso del consorcio, no, el consorcio está compuesto por profesionales top, por lo que las exigencias nuestras, no de lo que dice las bases, sino las exigencias nuestras van a estar muy, muy superior. Por último, muchas de estas empresas no cuentan con flujo, que flujo financiero. Por ejemplo, la obra más chiquita de un montón de obras, le estoy dando un número, cuesta $500,000. Y las valorizaciones son mensuales y las facturaciones son trimestrales. Yo he visto ahí algunos retails o unas tiendas, ¿no? Que te dicen pago cada 3 meses. Y si tú tienes una espalda financiera, te metes sabiendo a lo que vas a estar, ¿no? Pero aquí es un poco difícil. Y eso es lo que estamos discutiendo. Oye, pero ¿cómo vamos a exigir contratistas locales si ni siquiera los de afuera nos aceptan trabajar con pagos trimestrales? Entonces, es evaluar también la situación. O sea, ¿quién se va a venir hasta acá para que luego le paguen después de lidiar con el tema de las observaciones de la valorización, de mocharlos y etcétera, que te paguen a los 3 meses? Factoring, sí, pero el factoring te puede durar la primera balo o un par de balos para un poco aguantar a tu gente, pero de ahí ya, o sea, estás entrando, estás contás, no, no conviene. Así que estoy diciéndoles una, un pequeño tramo de lo que vamos a ir revisando conforme estamos viendo o haciendo esta charla, esta conferencia. Ahora, dentro de toda esa lista que estamos de exógenos y endógenos, que ya les acabo de dar el preámbulo como tal, nosotros ahora tenemos que tener un objetivo, gestionar de forma realista, de forma accionable, no desde un manual de riesgo, no desde la guía de Lean Construction, la guía de las planes, no, las cosas aquí son totalmente distintas a la teoría o distintas al hacer un edificio ahí en Lima. Aquí la cosa es totalmente diferente y más fregada. Estaría feliz haciendo un edificio multifamiliar en Lima, me lo paso súper fresh. Acá no. Porque aparte de las dificultades que podríamos encontrar en la ciudad, acá tenemos el entorno. Un entorno con pocas comodidades y con poco acceso a abastecimiento. Así que nos juntamos en una sala de reuniones, diseñé una big room, una sala, una ovella, y empezamos a decidir, hay que clasificar los riesgos porque tenemos muchas ideas, tenemos una tormenta de ideas, pero necesitamos enfocarnos ahorita en lo que es necesario para empezar la próxima semana o un par de semanas que inicia la primera piedra. Bueno, están los riesgos técnicos, pero riesgos técnicos que no se ven en el expediente. Y vamos a centrarnos ahí. El expediente se presenta de una manera muy rápida para cumplir con los plazos. Y generalmente esos expedientes no son para construir. Son expedientes incompletos, con planos incompletos, que no han sido prácticamente haciendo un match entre las especialidades. Y un cronograma demasiado teórico, un cronograma que ni siquiera cumple procesos constructivos. Es más, nadie conoce aquí tren de actividades. Recibimos el digital del expediente y si tú no usas BIM, el trabajo se te va a hacer muy largo para compatibilizar o incluso para hacer tu presupuesto meta. Entonces, carecemos de la tecnología hasta su momento
de tener herramientas tecnológicas que nos puedan ahorrar tiempos, automatizar procesos. Gracias a Dios, algunas laptops que no son de la empresa, sino laptops personales con cuentas universitarias, se pudo instalar el Revit o el AutoCAD, y con eso se empezó a modelar, y lo que no se pudo ver en un mes, tratando de ver el PDF de los planos, con arquitectura, instalaciones electromecánicas y mecánicas, y hallar una cantidad limitada de RFIs en un mes, con un modelo, con el BIM, encontramos el triple, o redactamos el triple de RFIs en una semana. Y nos dimos cuenta que estábamos fregados, porque desde el aspecto de cimentación ya estábamos fallando. Y eso he visto mucho en proyectos públicos, una grave deficiencia de los expedientes. Ya cuando estás listo para ejecutar y quieres establecer tu presupuesto meta, tu cronograma meta, tu cronograma de abastecimiento real, primero te das cuenta que el cronograma valorizado es igual que el cronograma de abastecimiento. No tiene sentido. Segundo, te das cuenta que cuando quieres hacer el presupuesto meta, el itemizado entregado es totalmente distinto al itemizado final. Hay por ahí más tableros, por aquí han cambiado los metrados, por aquí han añadido más componentes, entonces tú estás rogando de que al menos en el APU, que está inflado, por ahí se pueda hacer, se pueda reducir, no llegar a un deductivo, pero tal vez con los materiales o los cambios de ingeniería, llegar al monto establecido. Así que estamos en eso. Ver cómo nuestro presupuesto meta ya está terminado el cronograma meta. Aquí el tren y la sectorización te ayuda poco, la verdad. Diría, no he abierto el Excel para nada, más que todo para tener una visión macro, como un plan maestro de mi esquema de fechas, de hitos, aplicando FaceScale de Last Planner, pero todo lo demás hecho en Project. Uno por los tiempos y otro por el modelo, el formato que nosotros de manera visual debemos presentar, tanto a esta gerencia que no está muy acostumbrada a ver Excel con celdas sectorizadas. Y esto porque es difícil replicar un tag time. Acá es muy difícil replicar un tag time. Pero las planas se puede hacer sin utilizar tren de actividades y sin utilizar sectorización, sí se puede hacer las planas. Porque las planner no es formatos. Las planner es un sistema organizativo de personas. Así que con la gente que estaba, nosotros vimos los riesgos técnicos que no se ven en el expediente. Transformadores, grupos electrógenos, tipo de cimentación y un problema muy grave. Tenemos estructuras metálicas y tienen que tener ustedes mucho cuidado con qué ingeniero estructural mandan a hacer esos detalles. Hay muchos software que pululan en el mercado y uno de ellos es de origen español. Y tal vez, por diferentes factores y ahorrar tiempo, nuestros perfiles y nuestra estructura metálica fue diseñada con plantillas españolas, con perfiles que no son comerciales acá, y ya fue presentado. ¿Se imaginan la situación en la que estamos? O sea, aparte de que no hay, tenemos que mandarlo a hacer. Y esos son tiempos. Es encontrar a una empresa metalmecánica con una negociación, llegar a una negociación tal de que permita fabricar esos perfiles y que todo esté al menos dentro de los costos esperados. Todo eso se está revisando con el equipo de proyecto. Y es así que una vez que al menos tenemos los 2 primeros o 3 primeros meses aterrizados de la constructabilidad, ya empezamos a ver los riesgos logísticos. Para empezar, el primer riesgo que ustedes van a tener y que le va a marcar una etapa crucial es el ascensor. En Lima, estamos hablando de 8 meses y medio, por ahí que la fregaste, 9 meses. Pero aquí estamos hablando más de 10 meses. Yo iría hasta 11 meses para traer un ascensor.
Y no estoy hablando que tenemos un edificio. A lo mucho llegamos a los 3 niveles, pero piden más eso. Cuando haces tu plan de abastecimiento o tu cronograma de abastecimiento, cronograma de insumos, le llaman acá distinto, no solamente mapeas materiales básicos, que algunos puedes encontrar el Kimblock por aquí, puedes encontrar los herramientas, o aquí algunos tipos de agregado que lo tienes que llevar al laboratorio porque no son los mismos que te piden o que tienes en Lima, son de diferente resistencia, diferentes consideraciones, sino todos los equipos electromecánicos que tienen una ruta más larga y en algunos casos demora ese intercambio de información, el desarrollo de la ingeniería, porque, como les dije a un inicio, la empresa no es constructora, se adaptó recientemente a ese entorno o a generar una logística propia empresa constructora. Así que, primer paso, sea en tu edificio multifamiliar en Lima, sea en tu mall, o sea un proyecto de infraestructura en el C del mundo, ascensor, en One. Luego lo demás ya cae por su peso, lo demás se empieza a gestionar insumos pequeños, 15 días, 20 días, electromecánico fuera de ascensor, 3 meses, 4 meses, estructuras metálicas, prácticamente 2 meses y medio, que va desde la entrega de los planos para su diseño y ya todo lo que es el transporte terrestre y en lancha, hasta el día de. Entonces, nosotros, para poder minimizar el riesgo logístico, es tener un cronograma meta consistente. Un cronograma consistente que no ha sido desarrollado por una sola persona. Ese es el principal error. O sea, a mí me lo querían chantar, por ejemplo, que estaba como PMO y como habían visto que prácticamente toda mi vida hice planeamiento en diferentes proyectos y dice, oye, ¿sabes qué? Hazte el cronograma. No, perdón. O sea, yo no soy electrónico, yo no veo marketing, yo no veo metalmecánica, yo estoy a cargo de la PMO, así que todos los especialistas, no, es que está en Lima, no importa, pongámonos Starlink porque aquí la internet también es otro problema, el Starlink también, pero no, estamos adaptando. Y todos tenemos reuniones interdiarias para aterrizar las secuencias. Y es que no es fácil como encofrado, hacer y concreto y ya está, ¿no? Es papaya, o sea, nadie piensa eso, nadie mapea eso, sino el ensamblaje, las conexiones de estructura, concreto con estructura metálica, montaje electromecánico, sectorizar toda una ciudad, o sea, estamos hablando de una ciudad completa, hacer un plan de abastecimiento y un plan de colocación de más de 2.000 postes, es una cosa muy fregada. Y uno no lo puede hacer, por más que hayas estado en los proyectos habidos y por haber, el electrónico te va a decir, oye, ¿sabes qué? La secuencia es así, yo te recomiendo así. El civil, el arquitecto, la estructura metálica, instalaciones, de, oye, no así, acá. Primero empezamos este proyecto, luego movemos la gente a este proyecto, y es que estamos hablando de multiproyectos, o sea, trasladarte de un lugar al otro es cruzar toda la ciudad y son trabajos en paralelo. Así que vas a tener staff dividido por todos lados. Aparte del staff propio del consorcio, la cantidad de subcontratistas regadas en cada parque, en cada esquina, en cada pantano, cerca al río, metido más en la selva, en ciudad, cerca al aeropuerto, cerca a un campo militar. Sí. O sea, que aquí no nos preocupamos por la losa, por la columnita, no, aquí hay cosas más complejas por lo logístico. Y esto funciona con un cronograma hecho de manera colaborativa y luego tener mapeado los tiempos de abastecimiento, o sea, de tu cronograma para atrás. ¿Cuántos días? 2 semanas, 10 meses, 3 meses, 5 meses. De las 8.000 partidas o de las 6.000 que quieras empaquetar, aquí me tuve, por ejemplo, para hacer este abastecimiento y reducir estos riesgos, tuve que aplicar Lean Construction
porque tenía una lista de 8.500 partidas, o sea, líneas. Empaquetarlas como un WS, irte a un nivel 4 o 5, y de ellas, prácticamente ese paquete, le llamamos los paquetes de entregables, darles una fecha de inicio. Y se entiende que dentro de ese paquete de entregables está todo un lote de producción, incluidos recursos, insumos y materiales. Ya, van paquetes. Que eso lo presentas a 100 paquetes de entregables a la entidad, no. A la entidad le entregas un cronograma con las 8.500 partidas y con su ruta crítica y con los componentes distintos que son diferentes obras entre sí y diferentes especialidades. O sea, aquí la chamba como riesgo es más la documentaria y los plazos cortos que se tienen para presentar. Y así cerramos los aspectos técnicos logísticos y nos vamos ya a los riesgos financieros. A ver, los riesgos financieros van de la mano a los contractuales. Tú no puedes establecer un contrato con ciertas características que sabes que ningún contratista o subcontrata te lo va a cumplir, no te lo va a aceptar. Que van desde las valorizaciones y los tiempos de facturación, los requisitos que tengan con respecto al adelanto, si es que estos pueden tener carta fianza, porque la mayoría no cuenta con carta fianza, sino tienen que buscar inversionistas. Y tú como consorcio también ver el tema de financiamiento. Y es que aquí hemos estado, si bien un staff, desarrollando una planificación durante 2 meses, el tema es cómo yo declaro esos gastos generales cuando inicia la obra, si ya tenía un staff de gente pagándole quincenalmente, ¿cómo lo declaro? Y bueno, ahí hay varias jugadas, ¿no? Como registrarlo después, ya dentro de un excedente, en los gastos generales, y otras maniobras más que se van a hacer con otros perfiles o con otros especialistas que no se van a incorporar ahora, pero se van a incorporar más adelante. Estamos hablando de 40 especialistas. Entonces, los riesgos financieros hacen que nos bloqueen partidas. ¿Por qué? Porque si bien una contratista o una subcontratista tiene la espalda financiera para uno de nuestros edificios, que es solamente $500,000, ¿quién tiene espalda financiera para el de 20, para el de 30, para el de 15? Que tenemos varios proyectos de $500,000, un montón, pero uno dice, no, yo solamente te puedo agarrar uno. Una vez que me pagues, puedo agarrar el otro. No, pero lo tienes que hacer en paralelo, que no tengo. Los mecanismos es entonces primero reducir el tema de facturación, establecer lo que es un contrato con cierta flexibilidad con respecto a los pagos y tratar de buscar aliados estratégicos que ya hayan construido obras, porque no es la primera, hay otra que ha sido como el laboratorio y les ha ido, por lo que sé, un poquito crítico, convencer a contratistas externos de que nos pueden apoyar. Es así que la falta de definición, si es que hablamos de riesgos contractuales, o la falta de liderazgo, también hace que empecemos a girar en círculo. ¿Y eso a qué me refiero? Obviamente no estoy dando nombres, no estoy dando descripción del proyecto porque esto es privado, así que solamente estoy hablando cosas muy externas. Eh, Cuando no hay un modelo de gestión o este está en desarrollo, todo el mundo dispara para todos lados, ¿no? Los especialistas disparan a reforzar calidad, seguridad, la PMO, lidiando de integrar todo esto. El otro busca más ahorrar recursos, el otro un poco enfocarse de qué trata obras por impuestos, cuáles son los mecanismos y demás, y cada uno empieza a patear por su lado, cuando no hay un liderazgo. Y eso replica a nuestros socios estratégicos, que se dan cuenta y no dicen, pucha, no la tienen clara. Yo no me meto aquí porque me van a salir adicionales, me van a salir deductivos y me van a hacer quebrar. ¿Se dan cuenta?
Así que la PMO se encarga de hacer la chamba de integrar, o sea, de alinear el objetivo, de alinear el mecanismo de gestión, de alinear a cada uno de los especialistas y decir, ok, tú haces esto, tú haces el otro, tú haces el otro, y al final la información del aspecto económico, legal, técnico, contractual, juntarlo, alinearlo y tener entregables semanales o quincenales que cada uno converse. Por ejemplo, uno está diciendo, oye, ¿sabes qué? No tenemos puntos de georreferenciación. El otro, ok, en el contrato nos da un tiempo para revisar eso. ¿Cuáles son las bases? El otro, esto no va a afectar en nuestro cronograma tanto. El otro, en costo no va a afectar. O sea, no sé si me entienden, que en una reunión, si uno sale con un problema, los demás estén al tanto de los problemas desde sus especialidades y con un estatus, diciendo, esto me afecta en el tiempo, esto me afecta en el costos, en las bases, acá tengo tal vez una cláusula o tengo una amenaza o tengo tal vez algo que me pueda ayudar, y el otro del aspecto de gestión. Si no, las reuniones, como en un inicio, cada uno disparaba por su lado y al final quedábamos en nada. Eran como diferentes oficinas aisladas y cada uno avanzando, pero de acuerdo al esquema y a su criterio de lo que él veía el proyecto, y cuando nos juntábamos no sabíamos cómo encajar cada uno de los riesgos, incluso cada una de las restricciones que se iban dando en el camino. Eso es la importancia del PMO. Entonces, ¿qué pasa cuando el expediente está incompleto? ¿Qué haces si tu contratista no tiene espalda financiera? ¿Cómo manejas un consorcio sin reglas claras o un cliente que valoriza cada 3 meses? Esas son las preguntas que vamos a enfrentar cada semana en la oficina. Por ende, nosotros tenemos una fase de transición. Ahorita somos 7, más o menos 6, se están incorporando, pero va a llegar poco a poco el equipo completo y tenemos que diseñar tanto el contenido como la manera de hacer el kickoff o esas reuniones de transferencia, de todo lo que hemos avanzado hasta ahora. ¿Por qué? Porque lamentablemente en nuestro rubro, en la construcción, desde el aspecto de staff, la gente es muy voluble. Oye, en Lima te están ofreciendo más, me voy, se va. Oye, que en la otra hora te están ofreciendo más, se van. Y nos ha pasado que se nos ha ido personas claves durante este proceso de planeamiento. Por ende, su trabajo, que es clave, queda en la nada. Y dentro de sus responsabilidades en la gestión de riesgos, recae sobre otra persona que no tiene los contactos, no está enterado del tema o no es especialista en el tema, pero lo tiene que hacer porque no hay nadie más que lo haga hasta que llegue una persona nueva. Y la diferencia en una ciudad grande, que ya tienes tu tráfico, pero al final estás ahí, tienes a tu familia, pero al final estás ahí, difícil, es un poquito difícil y cuesta más traer gente a provincia o a lugares alejados. La gente no va. Incluso le ofrecemos el oro y el moro, y para serles sincero, en estos proyectos los beneficios económicos están muy por encima de lo que ofrecen en Lima. Así que si alguien está interesado en pasar la voz, necesitamos muchos especialistas, pero o sea, te pagan bien, pero también te tienes que vivir acá. Eso es un riesgo que nosotros estamos prácticamente viviéndolo para completar el staff, para que luego pasen su revisión eh, por la entidad y te lo apruebe. ¿Ok? Porque el hecho de que estás acá y cumples todos los requisitos no es seguro de que la entidad te lo apruebe, ¿ah? Y han choteado a uno, por muy capo que sea, lo han choteado, y el pata de lo que estaba acá dijo, oye, ¿sabes qué? Termina tu mes, que es un mes de prueba, también los modelos de contrato son así, un mes de locación, 3 meses ya en planilla, en prueba, y de ahí ya arrancas a largo plazo. ¿Por qué? Porque está el riesgo de que no te lo aprueben el perfil. O sea, como empresa privada te lo aprueban, pero como entidad no te lo aprueban, entonces, pucha, ya, completa tu mes, monstruo, y hasta aquí hablamos. ¿Qué ha pasado?
Entonces, la fase de transición es que la gestión de los riesgos no es un requisito del sistema, es una herramienta de supervivencia. Ahorita lo estamos haciendo como una herramienta de supervivencia. Si no lo trabajas desde el inicio, prácticamente terminarás apagando incendios en todo el proyecto. Y esto es tan cruel que a veces tú puedes tener todo muy, muy bien planeado, o sea, súper mapeado, full in construction en todo, full project management, y mañana te vienen dos patas claves y te dicen, ¿sabes qué? Me voy. ¿Por qué? Porque me quiero ir, pues. Y te llama la entidad, oye, adelantamos la obra, ¿qué? No, ya no inicia en mayo, inicia a mediados de abril. Y tú, estás incompleto. La realidad. ¿Has analizado un riesgo de eso? Sí, pero es un riesgo que solamente implica remediar, mitigar algo que ya estás fregado. Patear, atacar a algunos provisionales, aguantar algunas partidas, como que tu ritmo ya no es el mismo. Mientras que en Lima están como locos buscando al reemplazo. Entonces, ¿cómo iniciamos esta gestión? Bueno, las Planner, full session. Lo bueno es que tenemos una pantalla táctil gigantesca y con los de Lima y con todos nos reunimos y decimos, ok, identificación, lluvia de ideas, estructuración, responsables, plazos que tenemos para encontrar una solución o prácticamente remediar si es que no se puede eliminar y empezar a hacer un checklist de todo lo que se va desarrollando en las sesiones. Y por ende, las categorías que nosotros hemos definido están compuestos de los aspectos técnicos que se centran en el expediente, logísticos que se centran en el transporte a la Amazonía, a Iquitos, el financiero, lidiar con su contratista que no tienen espalda económica y con el modelo de valorizaciones que tenemos, organizacional, la falta de liderazgo o un liderazgo no definido que no está alineado, y el climatológico, lluvias intensas no previstas en la programación. Cada uno de ellos surge un comentario. Es un riesgo crítico que si no se corrige, que si no se corrige antes del inicio de la obra, como ejemplo el técnico. Incluso nos hemos dado, a ver, algo más flexible. Chécate y enfócate en los primeros 2 meses y con eso lanza a campo. Y con eso empezamos a ejecutar. Chécate los próximos 2 meses y con eso lanzamos al campo y empiezas a ejecutar. Porque si voy a esperar a que hagas la revisión completa de todo el proyecto, bueno, vamos a tirar como 4 o 6 meses. Y ahí ya estamos en la mitad de nuestro cronograma meta. Así que como que lo hacemos, estamos a campo por partes, todos los riesgos que se van analizando, todas las soluciones, las propuestas y los inserados, tanto en costos, tiempo, calidad y seguridad. Bien, una recomendación. En estos tipos de proyectos jamás asumas que todo ya está controlado, solo porque está en el expediente o porque está en el plan. Jamás se asume que está todo controlado. Las sesiones son obligatorias y las sesiones son estratégicas. Si te juntas con el jefe de proyecto no es para revisar que las juntas son de 3 milímetros, eso no sirve de nada. Es una pérdida de tiempo. No, que el empastado, ¿no? Las reuniones que tenemos nosotros, las reuniones generales, son estratégicas. Ya hay reuniones durante la semana y como pues me he ni enterado porque son detalles técnicos de cómo va a quedar la verticalidad, cómo va a quedar el tema de la zapata. Eso ya lo desarrolla el ingeniero de campo con el residente y demás. Tenemos que priorizar lo estratégico, lo a mediano y largo plazo, o sea, los aspectos que mencioné anteriormente. Y jamás confundas problemas normales con riesgos latentes. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, una demora no es un riesgo si ocurrió, es una consecuencia. Una demora no es un riesgo si ya ocurrió, ¿ok? Es una consecuencia. Y en las planner, esa consecuencia se le llama restricción.
hay que tener muy bien diferenciado. Los mecanismos de operacionales entre riesgo y restricción son muy distintos. Dentro de las restricciones, estás 100% seguro que va a pasar. Mientras que los riesgos no estás seguro y tampoco no sabes su magnitud. O sea, no sabes si te va eso a trazar un día o 2 días o te va a trazar un mes. En cambio, al menos en restricciones, las posibilidades, o sea, el control es mayor y las posibilidades de impacto son más controladas porque las restricciones están mapeadas, hay responsable y generalmente son internos operativos. Salvo que haya que son críticos, algún tema externo que ya no depende de ti, pero la mayoría son operacionales internos. Así que nosotros desarrollamos algo que está en el libro, un mapeo que se le llama la matriz de riesgos. La matriz de riesgos es una simple matriz, o sea, no puedes descargarte de un libro, pero tú tienes que tener mapeado lo siguiente. Y está la categoría. Tú tienes que saber el impacto. ¿Qué tanto afecta a tu proyecto? Económico, en cronograma. Es el primer indicador fuera de categorías, el primer indicador que tú tienes que tener mapeado en un análisis, en una matriz. Segundo, puede tener un alto impacto, pero no puede ser continuo, o sea, puede ser, pucha, cada 2 meses, cada 3 meses. El tema de la crecida, por ejemplo, no es muy común. El tema de las lluvias sí, es de ciclo repetitivo. Otro, probabilidades, por ejemplo, acá en Iquitos el tema es tranquilo, ya no es complicado en Lima que por lo que me cuentan mis amigos, ya que paran siguiéndolo a todos los ingenieros en todas las obras. O sea, a mí ya incluso me da cosas cuando me ofrecen una obra en Lima. No, la verdad es que yo no quiero ir ahorita, como están las cosas ahí en Lima, están muy fregadas. Tienes que ir con chaleco antibalas. Cada vez que bajo del aeropuerto me pongo un chaleco antibalas y voy a mi casa. La probabilidad de que ocurra el evento. Entonces, ciclicidad, impacto y probabilidad. ¿Hay más? Sí, la teoría dice más, no, pero eso es lo que nos importa realmente a nosotros. Por ejemplo, error en un diseño estructural. ¿Qué categoría es? Técnico. El impacto es alto. O sea, nos ha fregado todo un plan de cimentaciones de 2 meses. La probabilidad que ocurra, pues la probabilidad de paso de media a alta. La responsabilidad de quién es del jefe de obra civil. Entonces tienes que hacer un plan de respuesta. Revisar los planos antes del replanteo. Básico. Así que no es tanto aquí teoría, lo que hacemos es cosa muy ágil, muy que lo tenemos que hacer así rápido. Oye, ¿sabes qué? ¿Cómo hago para ver qué riesgo tenemos que atacar ahorita? Matriz compleja, Ishikawa, Valos, hermano. No, vas a terminar mañana, yo quiero ahorita. Ya, reunamos todo una matriz muy simple. La teoría es bonita. A mí me gusta las herramientas Lean, pero en algunos proyectos las situaciones te cambian completamente y la teoría se va al tacho. Que tiene las bases teóricas, sí, pero ahora tú tienes que tener la capacidad de poder mostrarla, de poder transferirle, de poder hacerla a un grupo de personas que no creen y un entorno tan complejo y unos tiempos tan cortos, pero la tienes que hacer de alguna forma, estas herramientas, aplicarlas a estas herramientas. Qué bonito, ¿no? Que ahí estás con tu tren de actividad, bien bonito, y en tu formatito de causa de no cumplimiento, el PPC, Wi-Fi. Eso no significa que no lo vas a dejar al 100%. Tienes que encontrar el camino y la manera, tal vez no completa, pero sí gradual, de implementar herramientas Lean, que al final, de cierta manera, te ayuda. O sea, sí se ven resultados. Sí ayuda. Eh, para terminar ya, porque hemos llegado a la cúspide, es que tanto la implementación como el monitoreo y control es bajo un ciclo, en nuestro caso 15. No podemos esperar desde el aspecto estratégico, es semanal, sí, pero del aspecto operativo lo hemos definido quincenal, porque
Ya vemos que por el tema de las lluvias y temas logísticos van a haber días que vamos a estar haciendo sonceras. Pocos recursos, haciendo por ahí una veredita o haciendo movimiento de tierra o haciendo desmonte, pero aquí como que los plazos de control, irónicamente, son un poco más largos si es que hablamos de reuniones generales. Miren, yo implementé dos cuestiones y están siendo observadas porque la gente de acá no da en el aspecto de contratistas y el tipo de proyectos. Dos aspectos, las planner y PMI. Un Las Planner representado en un formato en Excel, súper simple, donde les pido hazte un cronograma en Project, del cronograma de Project, muy de tu especialidad, o sea, no quiero que sean más de 2000 partidas, hazme paquetes de a lo mucho 150 líneas, tu cronograma Project. Luego, ubícame tus hitos, o sea, en el Project pone fin e inicio y dime qué es lo que nosotros, conversando contigo, definimos como una fecha entre comillas inamovible, una fecha de control, una fecha de abastecimiento generalmente. Dos cosas. No es nada del otro mundo. Luego, con el mismo Project, quiero que te vayas a la función, a la opción de filtros y ahí ya me limites 6 semanas. O sea, tú ya tienes el plan, pero quiero que me hagas un filtro de 6 semanas. Y en esas 6 semanas, identifícame todas las partidas que vas a tener y ahí quiero tu checklist de restricciones. ¿Sabes lo que es un tren de actividades? ¿Cómo se come? No te preocupes, a mí tampoco no me gusta hacer tren de actividades. Hazte un look ahead, eso se llama hacer un look ahead, un checklist de restricciones. Look ahead no es un tren de actividades, ya les digo. Es un checklist de esas 6 semanas de paquetes de entregables para la obra, pero sabemos que esos paquetes de entregables no se van a poder ejecutar porque no hay orden de servicio, porque no tenemos claros los detalles, porque no hay compatibilización, porque todavía no tenemos el especialista, etcétera, etcétera. Hazme tu checklist. Y todas las cosas que te impiden. Eso es mi Luca G. Y ahora, el 14, entramos a la programación. Vamos a ver cómo nos va en la programación. O sea, tenemos ya un plan macro, tenemos un plan a 6 semanas, tenemos una idea de lo que vamos a hacer en el primer mes, que es puros provisionales, pero ojalá que no llueva toda esa semana, ojalá que lleguen los materiales en esa semana, ojalá que nos aprueben ciertas cosas en esa semana, pero ya tenemos una fecha de inicio y vamos a ver cómo nos va. Así que, eh, los tips. Estamos creando una cultura visual. Tenemos una pantalla táctil de 60 y tantas pulgadas. Tenemos salas que están empezando a diseñarse como las Ovella y como las salas de showroom. ¿Qué son las salas showroom? Bueno, hemos tenido una lista completa de todos los proveedores y contratistas o proveedores que nos van a entregar los diversos materiales y están llegando los materiales y lo tenemos en exhibición para poder comprender, entender y las personas que lleguen, que son externos, decir, oye, esto va en tal proyecto, esto va en tal obra, esto va en tal frente. Es una sala completa, con todos los insumos y materiales hasta lo que estamos pudiendo recolectar de lo que va en la obra. Eso es una sala showroom. Lean, menos es más, o sea, controlar solo los riesgos que afectan al plazo, al costo, calidad. Seguridad ni se habla porque seguridad es algo inherente. Para no perder tiempo en cosas menores como tecnicismos, que la verdad que ahorita no vale la pena eso. Y el PMO. O sea, el PMO o el líder de PMO, porque la idea PMO es una estructura organizativa que, que asesora a la gerencia del equipo, es el responsable de esta gestión de los riesgos. Si la gerencia está queriéndose desviar por lo técnico, si el equipo se está queriendo desviar por sus especialidades del PMO, gerente de proyecto, equipo, vengan para acá. O sea, les hace recordar que hay un objetivo común, porque si no crean, hasta la gerencia de proyecto se desvía un poco en su camino y el PMO tiene que estar al tanto del objetivo común, de la línea base. Vengan para acá, un reset y volvamos al tema principal.
la logística, la aprobación de los especialistas por parte de la entidad, la revisión y el cierre del aspecto de ingeniería de cimentación, cómo hacemos con las estructuras metálicas. No nos vayamos que el drywall está chueco, o que cómo vamos a hacer el diseño del perno de la... Son sonceras. O sea, la parte de detalles de construcción ahorita no vale la pena revisarlas. Son cosas que se pueden resolver en el momento, o sea, por ende, incluso el staff tiene un ingeniero estructural. Y esos detalles los resuelve el ingeniero estructural. Hace su diseño, lo hace en 1 hora, 2 horas, y ya, listo, así va a ser el perfil. Bien, los errores comunes, no repetir riesgos antiguos como si fueran nuevos, ¿ok? La idea es hacer un benchmarking, porque ya hay una obra en otra ciudad, la gerencia de proyecto ha ido a visitar esa obra en esa ciudad, ha venido con información necesaria para saber lo que no tenemos que hacer, desde el aspecto, por ejemplo, de agua contra incendio, del aspecto de tipo de terreno, que allá la forma de construir es distinta a la nuestra, de los aspectos metalmecánicos, del abastecimiento, o sea, sí, son otras ciudades, pero los aspectos técnicos sí se le pueden rescatar de lo que se debe hacer y no se debe hacer. Otro, el staff de obra. A diferencia del anterior proyecto, que en la mayoría son juniors o semi-seniors, aquí nadie te baja de los 40. Que yo creo que ahí han dado un acierto, porque han puesto puro staff senior, incluso los asistentes de residente tienen 39 años, 68 años, que es el más joven, pero todos son seniors. ¿Y saben cuál es? Lo pro de los seniors es que ya manejan, conocen y aportan bastante, ¿ah? Pero ¿saben cuál es la desventaja de los seniors, de tener un staff lleno de seniors? El ego. No les gusta que le digan con lo que tengan que hacer o no les gusta que le refuten. Es un problema de ego. Jodido, es fregado, ¿ah? Todos son unos capos, todos son especialistas, han visto proyectos inimaginables y proyectos muy complejos, pero hay que luchar con la integración. El ego es la desventaja. No normalizar los riesgos. Si algo parece todos los meses, es un problema operativo, no es un riesgo. Y por último, ya las lecciones aprendidas y el cierre. Anticiparse cuesta menos que corregir, eso es verdad. No todos los contratistas están listos para proyectos exigentes por más barato que cobren y por más que quieran entrar y a ver de dónde sacan dinero. El cliente también puede generar riesgos. Los consorcios son una muy buena idea, siempre y cuando haya reglas claras. Los riesgos de gestión no es llenar una matriz, ojo, es tomar el control del proyecto. Las herramientas, los Excel, los formatos, son mecanismos nada más. Lo verdadero ya se ve en transmitir eso en la reunión y que eso se haga realidad. Y por ese lado, les aseguro que aquí no tenemos ningún problema porque todos son senior muy capaces de hacerlo y sí exigen y hacen seguimiento y lo cumplen. Solamente que a veces se disparan por su lado y hay que, ven para acá. Por último, y mi frase que les puedo dar es, no podemos evitar que existan los riesgos en un proyecto, pero si, si podemos evitar que se conviertan en problemas, eso ya es una gran victoria. Y vale decir que el concepto de los problemas no es que nosotros lo detectamos. El problema lo detecta el cliente y eso es lo peor de todo. Nos hemos dado cuenta que nosotros no podemos detectar los problemas. Nosotros, como dueños de los procesos, detectamos la causa raíz, pero quien nos dice qué es un problema es el cliente. Y eso es una cultura que debemos de cambiar. Bien, con eso estaría terminando esta corta charla y muchísimas gracias por esta hora que me han podido brindar, o esta hora con 10 minutos que me han podido brindar.
Bien, muchas gracias, Eric, y muchas gracias a todos por su presencia. Con este webinar hemos querido dar a conocer un poco más de los temas que tocaremos en el curso Estrategias Avanzadas de Planificación y Control en Proyectos de Infraestructura, que estaremos dictando a partir del 22 de abril con el profesor Eric Prince y al que queremos invitar a todos a participar. Justamente tenemos una promoción para los asistentes a este webinar. Tenemos una tarifa especial de 300 soles, el costo de inscripción solo por hoy, para las primeras 5 personas que se inscriban, ¿no? Pueden solicitar, tomar un print de la imagen, solicitando mayor información al correo y número de contacto que aparece, ¿no? Con esto hemos concluido y nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Los esperamos en el curso. Muy buenas noches.